Esa llamada que casi dejas sonar mientras apartabas una taza del desayuno, no traía solo un trámite ni una noticia menor, traía el principio de un giro material, que va a descolocar a quien te había calculado mal. Llevas un tiempo notando que el dinero entra con esfuerzo, pero también que hay movimientos extraños, silencios raros, gente que pregunta demasiado por tus planes, como quien quiere llegar antes a una puerta que no le corresponde. Lo más fuerte no es la fortuna en sí, aunque ya se está acercando con pasos muy reales. Lo más fuerte es que viene unida a una verdad, y esa verdad cambia por completo tu posición. Aquí no veo un premio caído del cielo sin historia detrás, veo una compensación tardía, una reparación muy concreta, casi como cuando por fin aparece un ingreso que dabas por perdido, y te deja mirando la pantalla 2 veces. Y mientras esa rueda empieza a girar, hay alguien que todavía cree que sigues en el mismo punto, sin entender que la balanza ya se ha movido en tu favor. Has cargado con una etapa en la que cada gasto parecía tener eco, como si el supermercado, el banco y hasta una simple factura, se pusieran de acuerdo para probarte la paciencia en el peor momento. También has tenido que sonreír delante de personas que no sabían, o fingían no saber, lo que te costaba mantener la calma, cuando por dentro estabas haciendo cuentas hasta al apagar una luz. Pero esa tensión no fue un castigo ni una derrota, fue el tiempo exacto en que se estaba destapando. ¿Quién merecía estar cerca de tu subida? ¿Y quién solo sabía acercarse cuando olía ventaja? Ahora entiendo por qué hubo demoras que te enfadaron tanto, por qué ciertos papeles, ciertas respuestas, ciertas promesas, no se cerraban cuando parecía lógico que se cerraran, porque si hubieran llegado antes, te habrías movido con menos protección. Hay una persona que observó tu cansancio como si fuera un dato útil, alguien que interpretó tus pausas, tus dudas y tus silencios, como una señal de que podía adelantarse o incluso hablar por encima de ti. Esa persona no esperaba que la vida te guardara un ajuste tan limpio, tan medido, tan poco ruidoso por fuera y tan demoledor por dentro, porque la fortuna que se mueve hacia ti no solo mejora tus números, mejora tu lugar. Y cuando cambie ese lugar, vas a recordar escenas muy concretas, una conversación en la cocina, una promesa a medias, una frase dicha con sonrisa fina, y todo va a encajar con una claridad casi molesta. Lo que antes parecía simple torpeza ajena, ahora empieza a verse como cálculo, y eso explica mucho más de lo que habías querido admitir. Si deseas ver cómo esa mejora económica encuentra por fin tu nombre, escribe en comentarios, mi fortuna ya me encuentra, deja tu like y suscríbete, porque aún falta entender por qué cierta persona se queda tan fría, cuando vea que este dinero sí llega a tus manos. A veces el cuerpo lo sabe antes que la cabeza, por eso has tenido días de inquietud rara, de despertarte un poco antes del reloj, de revisar una notificación sin saber muy bien qué esperabas encontrar. No era manía ni exageración, era la antesala de un cambio que no llega en abstracto, llega con una consecuencia visible, con una cifra, con una oferta, con una devolución, con una puerta que por fin se abre sin pedirte más paciencia. Y aquí aparece la primera vuelta importante, porque esa fortuna inesperada no nace solo de una oportunidad nueva, también toca algo que venía del pasado, algo mal valorado, mal pagado o directamente retenido durante demasiado tiempo. Veo una compensación que puede venir en forma de cobro, mejora de trabajo, acuerdo que se desbloquea, ayuda concreta, o una vía de ingresos que alguien no tomó en serio cuando tú la nombraste. Lo decisivo es que no llega en un momento cualquiera, llega justo cuando estabas a punto de reorganizar tu vida con menos ilusión, casi diciendo bueno, tiro con esto y ya veré más adelante. Esa resignación suave, esa forma de seguir adelante aunque por dentro sintieras el desgaste, es precisamente lo que el destino te devuelve ahora multiplicado. Y mientras pensabas en sobrevivir con orden, arriba se estaba preparando una entrada de abundancia, que no va a pedir permiso a quienes te querían ver pequeño. Hay además un detalle muy humano en todo esto, y me gusta decirlo así porque se siente en la vida real, no en una nube. Alguien va a mirarte con una mezcla de sorpresa y fastidio, muy difícil de disimular. Dime abajo si también has sentido esa rabia ajena disfrazada de educación, porque aquí se marca clarísimo, y no suele fallar, cuando el dinero empieza a moverse a favor de quien menos esperaban. No hace falta una pelea ni una escena grande, basta un gesto seco, un mensaje tibio, una felicitación sin calor, de esas que se notan tanto como una puerta mal cerrada en mitad de la noche. Lo curioso es que al principio, podrías pensar que esa persona se queda helada por envidia simple, pero la lectura profundiza más,
se queda así porque contaba contigo en una posición más débil. Había comodidad en verte ajustando horarios, recortando caprichos, diciendo ya será el mes que viene, porque mientras estabas conteniéndote, esa persona sostenía una pequeña sensación de ventaja. No hablo solo de dinero, hablo de poder cotidiano, de quien propone, de quien decide, de quien habla con superioridad en una mesa, de quien cree que siempre va a tener la última palabra. Cuando tu situación material mejore, esa jerarquía invisible se rompe, y eso es lo que verdaderamente enfría el ambiente alrededor. En un signo de fuego como Sagitario, cuando la rueda gira, no gira a medias, devuelve impulso, coraje y una forma nueva de mirar a quien antes te hacía dudar. Has aprendido a disimular mucho más de lo que la gente imagina, has respondido con normalidad cuando te hacían preguntas incómodas, y hasta has quitado importancia a cosas que te dejaron noches con la cabeza encendida, mirando el techo como quien ordena facturas mentales. Pero ya no estás en ese punto exacto, aunque por fuera todavía no se note del todo, porque por dentro has tomado una decisión silenciosa, no volver a mendigar espacio, reconocimiento ni tranquilidad. Esa decisión es la bisagra real de esta fortuna, porque lo que entra ahora encuentra una versión tuya menos permisiva, más clara, menos fácil de manipular. Veo también un movimiento vinculado a papeles, firma, mensaje esperado o conversación que parecía pequeña, y termina siendo la llave de algo mayor. Puede empezar de forma incluso discreta, un correo que casi se mezcla con otros, una propuesta que te llega cuando estabas doblando ropa, cocinando o haciendo cualquier cosa rutinaria, que no tenía pinta de cambiarte el día. Ahí está la gracia de esta fortuna inesperada, no hace ruido antes de entrar, no llega con tambores, llega casi de puntillas, y precisamente por eso impacta más cuando muestra su peso real. Lo que parecía una ayuda puntual, puede convertirse en estabilidad, y lo que parecía un ingreso menor, puede servirte para recolocarte con más dignidad de la que habías imaginado. Y cuanto más natural parezca al principio, más grande será la cara de hielo, de quien pensó que todo se quedaría en promesas. Hay una segunda capa que todavía no se había mostrado entera, y es importante que la escuches bien, porque no toda la fortuna se mide en billetes contados sobre una mesa. También veo acceso, oportunidad, mejores condiciones, gente que de pronto responde, respeto renovado, capacidad de elegir en lugar de aceptarlo primero por pura necesidad. Quiero saber si eres de guardar silencio hasta tener algo seguro, o si compartes enseguida una buena noticia con los tuyos, porque aquí esa diferencia cambia mucho cómo se mueve tu victoria. Si sueles callar hasta comprobarlo todo, haces bien, porque hay miradas cerca que reaccionan mejor a tu incertidumbre que a tu avance. Eso me lleva a una escena concreta, alguien se enterará tarde, o por una vía que no controla, y esa tardanza le va a doler más que la noticia en sí. Puede ser una persona cercana, una amistad ambigua, un familiar con comentarios finos, alguien del trabajo, o alguien que mezcló afecto con competición sin decirlo nunca del todo. Esa persona no esperaba que te reorganizaras por dentro, antes de reorganizarte por fuera, y por eso no vio venir el momento exacto del cambio. Había señales, pero las interpretó mal, creyó que tus pausas eran rendición, cuando en realidad eran preparación, porque lo que parecía lentitud era cálculo emocional, y eso le quita margen a quien quería reaccionar antes que tú. Hay algo muy bonito aquí, aunque también muy serio, y es que esta subida no te empuja al ruido, te empuja a la paz. Vas a gastar mejor, vas a elegir mejor, vas a dejar de justificar cada decisión, como si tuvieras que pedir permiso al mundo, por querer vivir con un poco más de alivio. Incluso detalles pequeños, como dormir sin repasar cuentas, comprar algo útil sin culpa, o rechazar un favor con condiciones, van a convertirse en pruebas claras de que tu vida está entrando en otra fase. Esa paz será más visible para los demás de lo que imaginas, porque hay gente que soporta mejor verte cansando que verte sereno. Y cuando alguien no soporta tu serenidad, casi siempre es porque había sacado beneficio de tu desorden. Escribe abajo si también te pasa que notas al momento, quién se alegra de verdad y quién pone voz amable con cara torcida, porque en una mejora así, esa diferencia se ve hasta en la velocidad de un mensaje. Lo digo porque aquí aparece una reacción fría muy reconocible, de esas que no se discuten, simplemente se notan, igual que se nota cuando alguien te ofrece ayuda tarde, justo cuando ya no puede controlar nada. Esa frialdad no debe asustarte, al contrario, confirma que el cambio es real, y que la información ya empezó a mover piezas donde antes todo parecía quieto.
Se marca además una protección muy fuerte alrededor de esta fortuna, una especie de freno invisible, que impide que se te escape entre manos por prisa, culpa o presión ajena. Si en otro momento hubieras recibido algo así, quizá te habrías sentido empujado a repartir, explicar o suavizar tu alegría para no incomodar a nadie. Ahora no, ahora la vida te pide orden, discreción y una confianza nueva en tu criterio, como cuando por fin guardas un documento importante en la carpeta correcta, y ya no vuelves loco todo el cajón buscándolo. Esa imagen tan simple tiene mucho sentido aquí, porque por primera vez en bastante tiempo vas a sentir que cada cosa vuelve a su sitio. Y cuando eso pasa, no solo mejora el bolsillo, mejora el eje entero de tu rutina. Aparece también una persona noble, o al menos más limpia de intención, que te observa con orgullo silencioso, y que puede darte un consejo clave para aprovechar bien este momento. No hace falta que sea alguien perfecto ni muy hablador, basta con que sea de esas personas que no se impresionan con el postureo y ven rápido por dónde conviene moverse. Esa presencia contrasta mucho con la persona que se queda helada, y precisamente por ese contraste, vas a distinguir con más facilidad quién suma calma y quién trae tensión disimulada. Aquí el aprendizaje no es desconfiar de todo el mundo, es afinar, como afinas el oído para reconocer un ruido raro en casa, y sabes enseguida si es una tontería o algo que conviene revisar. Tu intuición está mucho más despierta de lo que parecía hace unos meses. En el plano material, esto puede tocar un ascenso, una devolución, una venta, una mejora de contrato, una colaboración que por fin cuaja, o incluso un dinero que llega por una vía menos habitual, pero completamente útil. No lo reduces demasiado, porque la lectura insiste en que la fortuna tiene más de una puerta de entrada, y algunas se activan justo cuando una conversación se cae, o cuando una opción aparentemente segura se retrasa. Esa es otra reinterpretación poderosa. Lo que parecía una puerta cerrándose para fastidiarte, estaba apartándote de una salida pequeña para acercarte a una bastante mejor. Y sé que eso da rabia en caliente, porque cuando una llamada no llega, o alguien te deja en visto con un tema importante, lo último que apetece es pensar en enseñanza espiritual. Pero después, cuando se vea el conjunto, vas a agradecer incluso ciertos no, porque te ahorraron una ruta que no honraba de verdad tu valor. Quiero leerte si eres de revisar 3 veces una transferencia, antes de creértela, porque esta lectura trae ese momento exacto, el de mirar una cifra y sentir que por fin algo deja de apretarte tanto. Ese instante, tan cotidiano y tan enorme a la vez, será casi ceremonial para ti, aunque lo vivas en silencio, con el móvil en la mano y una mezcla rara de alivio, incredulidad y ganas de no decir nada todavía. Ahí entenderás que no se trataba solo de resistir, se trataba de llegar a un punto donde lo recibido no dependiera de la caridad emocional de nadie. Quiero que prestes atención a una escena social muy concreta, porque aquí se ve clarísimo, cuando esta mejora se haga visible, alguien intentará actuar como si siempre hubiera creído en ti. Puede volver con tono amable, puede recuperar cercanía, puede hasta maquillarse de apoyo antiguo, pero hay algo en su ritmo que delata interés. Quien se alegra de verdad no necesita reescribir el pasado, simplemente acompaña, celebra y respeta. Quien se queda helado y luego corrige el gesto demasiado rápido, suele hacerlo porque acaba de entender que ya no puede tratarte igual. Y esa comprensión ajena, aunque no la digan en voz alta, te va a devolver muchísimo poder. Durante un tiempo has aceptado situaciones por no tensar más la cuerda, por evitar discusiones, por no añadir cansancio a un día que ya venía bastante cargado, y eso te hizo parecer más disponible de lo que en realidad eras. Ahora cambia la música, y no porque vayas a volverte duro ni distante, sino porque por fin podrás decidir sin ese pellizco interno de necesidad. Es muy distinto escoger desde la calma que desde el agobio, y quien te conoce de cerca va a notar la diferencia enseguida, incluso antes de conocer el motivo exacto. Ahí vuelve a aparecer el título de esta historia, no solo llega una fortuna inesperada, llega una postura nueva, una en la que no aceptas menos por miedo a quedarte sin nada. Esa postura es la que termina dejando helado a quien vivía cómodo con tu antigua prudencia. Hay además una dimensión espiritual que no quiero dejar fuera, porque se siente nítida, como una protección familiar o ancestral, que no te soltó ni cuando estabas más cansado de sostenerlo todo. Puede que hayas pensado mucho en alguien ausente, o que últimamente te hayan venido recuerdos muy concretos, una frase de otra época, una costumbre vieja, incluso un olor o una canción en un momento raro.
Esos recuerdos no aparecen por capricho, te están alineando con una parte tuya que sabe administrar, construir y no venderse barato. Si has sentido últimamente la presencia de alguien querido, en los momentos más raros del día, quiero saberlo abajo, porque aquí hay una ayuda invisible muy serena, y se nota justo cuando las cosas empiezan a encajar. También se dibuja un corte limpio, con un miedo que te había acompañado demasiado, el miedo a celebrar antes de tiempo, el miedo a confiar, y luego tener que tragarte la decepción, el miedo a ilusionarte con una mejora que después se diluya. Entiendo perfectamente de dónde viene, porque cuando has tenido varias promesas flojas, acabas andando con el corazón recogido, como quien cruza una calle mojada mirando 2 veces aunque no venga nadie. Pero esta vez la lectura no trae humo, trae consistencia, y por eso insiste tanto en la reacción de la otra persona, porque esa reacción confirma que aquí hay materia, no fantasía. Si alguien se queda helado es porque lo que llega tiene peso real, no porque estés imaginando escenarios. Y atención a esto, porque cambia bastante la interpretación inicial. La persona fría no siempre es quien peor te cae, o quien más evidente ha sido en su competencia contigo. A veces es precisamente quien parecía neutral, quien te escuchaba con una corrección impecable, quien nunca te atacó de frente, pero tampoco te sostuvo cuando más lo notabas. Esa neutralidad puede haber sido una forma elegante de esperar tu fallo, no por maldad escandalosa, sino por esa mezcla tan humana de comparación, inseguridad y necesidad de sentirse un paso por encima. Cuando tu mejora se haga visible, esa máscara se agrieta un poco, y no porque vaya a confesarte nada, sino porque el cuerpo no sabe fingir del todo. Vas a captar ese temblor, esa pausa, ese comentario más corto de la cuenta, y ahí entenderás que no estabas leyendo mal el ambiente. Si trabajas por tu cuenta, esto puede señalar un cliente importante, una recomendación buena, un sí que desbloquea otros sí, o una idea que por fin encuentra terreno para crecer. Si trabajas para otros, apunta a reconocimiento tardío, mejora en condiciones, dinero acumulado que se resuelve, o una propuesta mejor de la que te contaron al principio. Si andas entre 2 caminos, la lectura inclina claramente hacia el que te devuelve margen, dignidad y continuidad, no solo un parche rápido para salir del paso. Esto no es solo entrar dinero, es dejar de vivir con la sensación de ir apagando fuegos, sin tiempo ni ganas para construir. Y quien te vea pasar de apagar fuegos a planear con calma, va a notar el cambio aunque no le cuentes ni la mitad. Aquí veo además una limpieza de relaciones, basada en algo muy simple y muy revelador. Cuando uno mejora, las máscaras ajenas se ajustan o se caen. No hace falta discutir, ni señalar a nadie, ni convertir tu avance en una guerra. Basta con observar quién pregunta por interés real, y quién busca información para recolocarse. Esa observación te va a ahorrar dolores de cabeza, gastos emocionales y más de una confianza mal invertida. Porque sí, el dinero mueve cosas materiales, pero también pone al descubierto estructuras enteras de vínculo, que parecían normales y en realidad estaban descompensadas. Y cuanto antes veas eso, antes disfrutarás de tu fortuna, sin tener que defenderla continuamente de opiniones ajenas. Dime si también eres de celebrar primero con una comida tranquila, con una siesta buena, o con algo útil para casa, porque a veces la victoria más bonita no hace ruido, solo te devuelve una paz que ya echabas muchísimo de menos. Esa forma de celebrar dice mucho de ti, y aquí se ve clarísimo que la abundancia que llega no te vuelve frívolo, te vuelve más consciente. Lo que deseas no es aparentar, es respirar mejor, dormir con menos peso, y sentir que por fin puedes moverte sin el nudo constante de ir justo. La rueda sigue avanzando, y aparece otra pieza clave, alguien que no te apoyó en el momento decisivo, puede intentar acercarse cuando vea resultados concretos. Aquí conviene no actuar desde el resentimiento, pero tampoco desde la nostalgia de lo que te hubiera gustado recibir antes. Cuando una persona aparece solo después de ver frutos, lo importante no es castigarla, lo importante es no entregarle de golpe un lugar, que no se ganó cuando el terreno estaba seco. Eso incluye amistades, familia, romances y personas del entorno laboral, porque la dinámica es la misma, presencia cómoda en la cosecha, ausencia calculada en la siembra. Esta lectura te avisa a tiempo, para que no confundas acercamiento con merecimiento. También se ve un cambio en tu manera de hablar de dinero, y esto parece pequeño, pero cambia mucho. Vas a dejar de minimizar lo que vales para no incomodar. Puede que antes dijeras bueno, no es para tanto, o ya me apaño,
o no necesito mucho, cuando en realidad estabas ajustándote por debajo de lo justo. Ahora empiezas a nombrar tus necesidades y tus límites con más limpieza, sin vergüenza y sin pedir disculpas por querer vivir mejor. En personas con la fuerza interna de Sagitario, este giro es brutal, porque cuando recuperan visión y confianza, dejan de confundir humildad con renuncia. Y esa nueva forma de hablar se notará incluso en los detalles, en cómo respondes, en qué aceptas y en qué dejas pasar sin remordimiento. No pierdas de vista el hogar, porque parte de esta fortuna toca directamente tu espacio, arreglos pendientes, comodidad, compra necesaria, mudanza posible, reorganización que te devuelva sensación de base firme. Hay algo precioso en poder abrir una despensa sin hacer cálculos tristes, en poder pagar algo útil, sin sentir que estás poniendo en riesgo el resto del mes, en poder encender la calefacción, reparar un electrodoméstico o renovar algo básico sin drama. Esas escenas, tan normales y tan íntimas, aparecen muy marcadas, porque tu victoria no se mide solo por lo que entra, sino por lo que deja de pesarte. Y ese alivio doméstico tiene un valor emocional enorme, más grande de lo que muchos comprenden desde fuera. Quien se queda helado no entiende eso, porque no ha sentido contigo cada renuncia pequeña que has tenido que normalizar. Hay además una enseñanza fuerte con respecto a la paciencia, y no te la digo para endulzar lo duro, te la digo porque ahora por fin se ve para qué sirvió. La espera no era un vacío, era una criba, una preparación, una manera de separar deseo impulsivo de verdadero merecimiento. Si este dinero o esta oportunidad hubiera llegado en otro momento, quizá lo habrías usado para tapar urgencias ajenas, resolver compromisos que no eran tuyos, o sostener vínculos que ya venían torcidos. Ahora no, ahora llega para estabilizarte primero, y ese orden importa muchísimo. Quiero saber si has pasado una temporada diciendo ya veré el mes que viene, porque esa frase pesa más de lo que parece, y aquí por fin empieza a perder fuerza sobre tu vida. Otra cosa que se revela en el tramo final de esta historia, es que no todo el mundo tendrá acceso a tu nueva etapa, y eso está bien. Hay puertas que se abren para ti, pero no se abren para la opinión de cualquiera, ni para la crítica fácil, ni para quien solo aparece cuando huele avance. Aprender esto puede darte un poco de culpa al principio, sobre todo si vienes de querer quedar bien con todos, pero es una culpa que dura poco, cuando notas la paz que trae poner límites claros. Tu abundancia necesita orden, no espectáculo, y cuanto más la protejas de la mirada equivocada, más estable se vuelve. Además, la buena noticia es que no tendrás que hacer grandes discursos, bastará con cambiar hábitos, tiempos y disponibilidad. Veo además una conversación muy importante, corta pero reveladora, en la que alguien intentará tantear cuánto sabes, cuánto has conseguido o cuánto piensas mover ahora. Ahí conviene responder con serenidad, sin mentir, pero sin abrir toda la ventana, porque no todo el mundo pregunta por cariño o por alegría compartida. A veces una simple respuesta sobria te ahorra comparaciones, maniobras y juicios que no aportan absolutamente nada, porque esta fortuna viene con inteligencia, y esa inteligencia incluye reservarte parte del mapa para ti. No por paranoia, sino por respeto a lo que estás construyendo, porque ya has aprendido bastante sobre lo que pasa, cuando cuentas demasiado pronto algo que todavía necesita asentarse. La parte más luminosa de la lectura llega aquí, porque por fin puedo decirte con claridad cómo se resuelve este misterio. La fortuna inesperada sí se concreta, sí mueve tu realidad, y sí deja en evidencia a quien te miró desde arriba o desde la distancia cómoda. No veo un espejismo breve, veo un antes y un después, que empieza con un movimiento material y se expande a tu autoestima, a tus decisiones y a tu manera de relacionarte. Vas a recuperar ilusión práctica, que es esa ilusión adulta, menos ingenua y mucho más poderosa, la que organiza, elige y cuida lo conseguido. Y con esa fuerza vuelve también el disfrute, no el derroche vacío, sino la alegría sencilla de sentir que el esfuerzo ya no cae en saco roto. Esto es justicia bien entendida, la de ver cómo algo vuelve a su sitio y tu vida respira distinto. Lo mejor es que quien se queda helado no podrá frenarlo, porque su reacción llega tarde, cuando el cambio ya tiene raíz. Puede opinar, puede fingir, puede intentar arrimarse o medir tus pasos, pero no podrá devolverte a la versión antigua de ti. Esa etapa en la que tragabas más, dudabas más o te adaptabas demasiado, empieza a cerrarse de manera firme, y te esperan decisiones más limpias, mejores alianzas y una relación distinta con la abundancia, menos ansiosa y más consciente.
Si alguna vez pensaste que lo tuyo era sostener y aguantar, aquí tienes la respuesta. También te toca recibir, también te toca crecer, también te toca ser visto desde un lugar más alto. Así que toma esta lectura como una confirmación, y también como una preparación. Guarda bien lo importante, agradece lo noble, observa lo frío, y no entregues explicaciones donde solo hace falta calma. La fortuna llega, pero llega para colocarte, no para distraerte, y cuanto más honres ese movimiento, más estable y más dulce será la etapa que empieza. Me encantará acompañarte en lo que sigue, vuelve en la próxima lectura, porque este camino apenas acaba de mostrarte lo mejor.